Bueno, buenas tardes, Anabel García Hernando. Buenas Bienvenida a tardes, Mari. este espacio de abogados colaborativos de familia. Hoy estoy muy contenta de tenerte aquí porque, wow, nos vas a hablar y nos vas a dar muchos consejos, ¿no? De derecho colaborativo. Tenemos a una experta en derecho colaborativo de las pocas que hay en España, de hecho, porque es algo todavía bastante reciente y nos va a contar un montón de cosas. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a Eh, por... empezar. Vamos a Bueno, empezar. primero buenas tardes bueno, muchas gracias por supuesto por la invitación a Antonio y Nadia personalmente y a la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia, porque sí que creo, ¿no?, que es importante la difusión, el que podamos compartir, el que tengamos estos espacios para poder justo eso, ¿no?, ir avanzando un poco y colaborar, nunca mejor dicho, dentro de lo que es esta práctica nueva. Entonces, pues yo creo que este espacio es fundamental y te agradezco la invitación y a la asociación también el impulso, ¿no?, de estar en familia. Ahora hablaremos en profundidad, pero es verdad que en el tema de familia, para mí el derecho colaborativo es fundamental, ¿no?, esta práctica. Efectivamente, que es donde nació, de hecho. Pero bueno, vamos a empezar con tu currículum, espérate, que... Ay, Dios mío, que ahora no lo tengo por aquí. Bueno. Tú hiciste, bueno, empezaste, según lo que pone aquí, tienes un diploma en gestión empresarial, luego hiciste Derecho en Alcalá de Henares, también después te formaste, digamos que a los pocos años, ¿no? En mediación familiar, luego estuviste haciendo un doctorado y hiciste varios cursos en el Departamento de Filosofía Jurídica que ahora nos contarás. Y por último llegaste al derecho colaborativo, que es en lo que ahora estás, ¿no? Eres abogada colaborativa de familia, mediadora familiar y te dedicas ahora mismo, eso lo vamos a hablar ahora, ¿eh? Al tema no contencioso, ¿no? O sea, no vas a los tribunales a pelear, digamos, Eso es. como los abogados tradicionalmente hemos hecho. Vale, entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo has llegado hasta aquí? Es decir, porque la abogacía, en derecho lo que nos enseñan es a pelear, es decir, a resolver los conflictos de los clientes a través, normalmente, hombre, siempre se intenta una pequeña, bueno, pues negociación previa, pero que eso no nos lo enseñan. Y en la carrera nos enseñan leyes y bueno, y cómo defender al cliente con esas leyes, básicamente en general peleando. Entonces, ¿cómo pasas de esa concepción del derecho de pelea a llegar a ser mediadora familiar, abogada colaborativa y sin ir a juicio? Cuéntanos. Bueno, después de muchos años, también te digo, muchos años de proceso, ¿no? La verdad es que sí, yo estudié Derecho y Gestión Empresarial. Y nada más terminar, la verdad es que enseguida, bueno, pues empecé a trabajar. Siempre he tenido un interés que tiene mucho que ver con el ámbito social. Y de hecho, yo creo que el derecho es una herramienta muy poderosa de transformación social. Y ya en la carrera, ¿no?, la parte que más me interesaba siempre era esta, ¿no? La relacionada sobre todo con la sociedad y con las personas. De hecho, cuando terminé, eh, mi primer año, ahora serían las prácticas prácticamente, no sé, sí que me fui a un ámbito muy contencioso, porque directamente empecé a trabajar en la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que teníamos un centro de recuperación para víctimas de violencia de género en aquel entonces, hace más de 25 años. Y aterricé así en lo que es el ejercicio profesional, o sea, muy, muy contencioso. Y eso tenía todo el sentido del mundo para mí, ¿no? En ese momento y lo sigue teniendo. Después, por lo que te decía, ¿no?, por este interés social, yo me formé en mediación familiar, porque me parecía que aunque yo estaba en ese momento en un ámbito muy contencioso, yo trabajaba con familias. Y sí es verdad que siempre he pensado que la formación para los abogados en cuestiones que no son tan jurídicas, porque lo jurídico se nos presupone, es decir, yo confío en que todos los abogados somos buenos juristas.
Y esa parte que por supuesto luego tenemos que seguir, ¿no? Y seguimos continuando y siempre estamos con cursos de refresco, de cosas nuevas, ¿no? Porque lo jurídico no es estático, sino que también evoluciona. Pero aparte de esa formación, a mí me interesan mucho las personas, me gustan mucho las personas bueno, yo creo que tengo una gran vocación de servicio y por eso conecté con el tema de la abogacía, ¿no? Y del ejercicio de la abogacía. La verdad es que cuando empecé a estudiar derecho no tenía muy claro para qué era o que, ¿no? Que sabía que tenía muchas opciones y luego ya me iba a mover. Y la vida te va moviendo también, ¿no? Por intereses personales. Y está claro que yo ese interés personal de atender a las personas y de ayudar a las personas desde el ámbito jurídico es el que me conectó con la profesión y el que me mantiene en la profesión hoy en día. También es verdad que, bueno, soy una persona curiosa y me ha gustado mucho formarme en otras cuestiones que no tienen tanto que ver con lo jurídico, como te decía, ¿no? Pues hice el predoctorado, que al final me quedé ahí en la UNED y era justo en esto, ¿no? El Departamento de Filosofía Jurídica, justo en un programa que era de Derecho y Cambio Social. Es decir, que al Mm, final, ¿no? mm, Toda la trayectoria te va acompañando por intereses que tienes. Me formé en mediación, me apasionó el hecho de ver a los clientes o a las familias desde una perspectiva sistémica, desde la intervención ya que no solo con lo jurídico, ¿no? Sino que con, ¿no? Con habilidades ya más propias de, pues esto, ¿no? De sostén emocional de las personas y de las familias. Al final, cuando tú estás, aunque sea en el despacho, si estás trabajando en familia, que yo solo he hecho familia desde el mm, principio, tienes que poder tener herramientas y habilidades para sostenerles y acompañarles durante todo el proceso. mm, Entonces, desde el principio sí que es verdad y luego pues a lo largo del tiempo, bueno, pues ahora estoy terminando la formación de coach, pero bueno, pues esto, ¿no? Hemos tenido programación neurolingüística, comunicación no violenta, contratos conscientes, es decir, que al final hay muchas herramientas que te metes en la mochila y que luego te van a facilitar, ¿no? mucho tu trabajo y sobre todo van a mejorar el servicio que das a tus clientes y eso se nota, ¿no? Y ellos también te lo devuelven de alguna forma, ¿no? El acompañamiento. mm. Entonces, Por eso he aterrizado aquí. ¿cuándo dejaste de ejercer, o sea, de ir a Bueno, tribunales? claro, eso vino después. Después de, yo estuve un año que coincidió, o sea, un año, un tiempo que coincidiendo, soy madre de tres y hubo un tiempo que quise dedicarme más a la crianza y estuve en otros proyectos más sociales que no tenían que ver con el ejercicio, porque el ejercicio en violencia era muy difícil compatibilizarlo por horarios, comisarías, denuncias, ¿no? Con bebés y me tomé un tiempo para estar, bueno, pues desde otro lugar. Cuando regresé, bueno, pues ya mi experiencia personal era otra, mi bagaje personal y profesional también, tenía más herramientas, tenía más experiencias y veía también a la familia desde otro lugar. Es cierto que en violencia, cuando yo vuelvo, claro, imagínate, cuando yo empezó a trabajar hace más de 25 años, no tiene nada que ver cómo está la situación a cómo está ahora, ¿no? Que tampoco es maravillosa, pero hemos avanzado mucho en ese sentido. Y entonces yo volví con mi compañera de toda la vida, ¿no? ¿no? Yo volvía y de repente noté que ya no era mi lugar, que en un lugar, ¿no? de despacho contencioso tradicional, el que yo había estado siempre, me había movido muy bien, pues ya no me sentía igual. Pensé que podía aportar más desde otro lugar, que tenía muchas más herramientas. Había hecho una formación bastante fuerte en coach sistémico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí teníamos ya, tenía creo otras herramientas y creo que podía ayudar a las familias desde otro lugar. Es decir, Ujú. creo que el contencioso está ahí y evidentemente va a continuar y a veces es necesario y hay que usarlo. Pero personalmente y profesionalmente, bueno, pues mi etapa había pasado, ¿no? Finalizado. Ya no tenía ¿no? esta gana de guerra, de pelea, tal, y sentía que de verdad, en serio, que podía ayudarles más desde otro lugar, porque ya hay muchos, ¿no? compañeros que son muy buenos en contencioso y en juicios y que están ahí en su salsa. Claro. Coincidió con que, bueno, pues soy mediadora de Mediaicam, del Colegio de Abogados de Madrid. Y en una de las formaciones del colegio, pues de repente vi una formación en Derecho Colaborativo. Y ahora yo que estaba, ¿no? en ese impasse bueno,
En la mediación, yo soy mediadora, creo que es una herramienta buenísima, pero como profesional se me queda un poco corta, ¿no? Porque al final no puedo ser abogada y a mí me gusta el Mm, ejercicio. Entonces, de repente leí y dije, bueno, pero si es que esto lo han hecho para mí, ¿no? Es decir, o sea, ¿no? La parte de más de negociación, de mediación, de tal, pero con el traje de abogada, no me tengo que poner otro traje distinto, ¿no? Entonces hice la formación y la verdad es que tuve mucha suerte porque creo que la formación fue muy buena, los profesionales que estaban allí, ¿no? Que entonces eran, pues, también formaban parte de la Asociación de Abogados Colaborativos de Madrid y que parte de ellos o casi todos habían estado en el aterrizaje del colaborativo en España ya por el 2013, pues la verdad es que nos contagiamos, no solo por los profesores, sino que también tuve mucha suerte en que tuve unos compañeros que aún hoy son compañeros y trabajamos juntos en derecho colaborativo. Disfruté muchísimo la formación, disfruté, hice unos contactos amigos y además compañeros profesionales que buenísimos con los que continúo trabajando y con los que ahora hemos tomado un poco el relevo en la Asociación de Madrid. Y ahí yo dije, bueno, pues, pues aquí estamos, es decir, es el momento, ¿no? De apostar al final, ¿no? Pues un poco conociendo la historia de Stuart del colaborativo y tal, y dije, pues es que es verdad, ¿por qué no? Porque no se puede hacer. Entonces, bueno, aparte lo judicial y me quedé, bueno, soy mediadora, sigo siendo mediadora en Media y Cambia, hago mediaciones. Soy formadora también en la universidad, he estado en la Camilo José Cela y en la UOC dando formación para futuros mediadores en el título habilitante de mediación. Y bueno, pues el año pasado también estuve como profesora en el curso habilitante, o sea, para acreditarte como derecho colaborativo o sea, en el Colegio de Abogados de Madrid. Y en eso estoy, es decir, mm. Sin colaborativo parar, sin total. parar, por lo que veo, Sí. sin parar. Pues a ver, has tenido, en los últimos años has tenido casos colaborativos, ¿no? De familia. Entonces, bueno, me gustaría que nos contases cómo ha sido esa práctica. Un poco si nos puedes contar cómo se han desarrollado en general, cuáles son los obstáculos que has tenido, qué es lo que más te ha gustado, si han finalizado con acuerdo o no, etcétera. Un poco, cuéntanos Sí. cómo ha sido tu práctica. Pues mira, por ahora, todos los que he cerrado, a excepción de uno, hemos llegado a acuerdo total. ¿M? Es verdad que tengo ahora abiertos ahora mismo dos con una compañera sevillana, con Claudia Ordóñez, y estamos todavía cerrándolos, ¿no? Bueno, con esperanza de que vaya todo bien. Y ha habido simplemente uno que cerramos enseguida y de hecho lo cerramos nosotras, fue por no acuerdo, sino porque la compañera y yo, que en este caso trabajaba con la compañera colaborativa, era Alejandra García, bueno, nos dimos cuenta enseguida que uno de los clientes no compartía los principios básicos del derecho colaborativo. No había buena fe, no había transparencia. Y al final, ¿no? Cuando te das cuenta, y eso es importante, ¿no? Es muy importante, yo creo, para iniciar el proceso colaborativo, que tú valores si tu propio cliente va a ser capaz de comprometerse con el proceso, porque no es un proceso fácil y tampoco es un proceso, ¿no? que la gente esté acostumbrada a llevar. Con lo cual, todavía yo creo, bueno, todavía no, vamos, estoy segura que los clientes, cuando vienen a ti y tú le propones un proceso colaborativo, para ellos es algo absolutamente nuevo, que Ujú, además rompe con la idea tradicional que tiene cuando viene a tu despacho como abogado. ujú. Entonces, esto no es para todo el mundo.
Ni para todos los abogados ni para todos los clientes. Y yo creo que es muy importante hacer esa labor, ¿no? De tú intuir, bueno, pues ahí simplemente tuvimos una informativa y firmamos para empezar el proceso y bien, pero fíjate que en la primera sesión conjunta, ya habíamos tenido las individuales con los clientes y la primera sesión conjunta cuando cerramos dijimos así, no, no va a poder ser. Y lo comunicamos a los clientes y fuimos nosotras las que cerramos el proceso. Bueno, tan claro lo visteis. Fíjate. Sí, sí, es que enseguida, es que si no queremos, ¿no? Si no hay transparencia con la información, si no se comparte documentación, si no estamos dispuestos, ¿no? A valorar la posición del otro, si no estamos dispuestos a, ¿no? A hacer ese esfuerzo de entender o por lo menos de escuchar, es que no puede ser, o sea, no. O sea, Y que el cliente estaba como en una posición totalmente, o sea, sí. no se movía de su posición. Bueno, más que eso estaba como, pues esto, como si fuera en un proceso contencioso o de negociación tradicional. Y es que no Vale. tiene nada que ver un proceso, sabes cómo estás, ¿no? Aunque estés acompañado de tu abogado, incluso es muy diferente de negociar, hacer una negociación tradicional, de hacer una negociación colaborativa. Primero porque en la tradicional no negociamos con los clientes in situ, es decir, no estamos Mm, todos, ¿no? Al final, en la negociación tradicional, el cliente viene, te deposita tu problema, tú hablas con el compañero, te reúnes con el compañero y buscas soluciones, ¿no? Que los clientes te aprueban. Al final es un poco eso. Y también mm, es lo que tú decías, ¿por qué? Pues porque en la facultad, evidentemente, no nos enseñan a negociar. Nosotros mm, en colaborativo aprendemos a hacer negociación Harvard y es la que utilizamos en el proceso. Esto no es solo, o sea, hay dos ventajas. Primero, que aprendes a negociar y que sabes diferenciar y que no, y que puedes ayudar a los clientes más desde ese sentido. A mí me da la sensación de que cuando los abogados negociamos, hacemos negociación tradicional, pues lo que estamos haciendo es regatear. En realidad mm, no es una negociación, es decir, es un tira y afloja a ver quién cede más o cede menos, pero no estamos hablando con el compañero de intereses, de necesidades, de opciones, ¿no? Entonces, ahí la negociación se queda muy corta, es simplemente un tira y una afloja, pero no estás mm. realmente negociando. Pero es verdad que no sé por qué, cuando te dan el título de abogado, la gente piensa que de repente, o los profesores, o no, o lo que es, que piensan que te ha venido la luz divina de la negociación y que tú sabes negociar. Bueno, el código deontológico de la abogacía nos dice que primero, nuestra primera opción siempre es informar de todas las opciones que tiene el cliente e intentar una negociación antes de ir a juicio. Es decir, que por mucho que ahora estemos, ¿no? Con el tema de la ley 125, de los más, del requisito de procedibilidad, ¿no? Que hay ahora mucho jaleo en ese sentido, código deontológico no es nuevo. Ya. Y lo mismo, es decir, esto es un avance, ¿no? Es un apoyo, es un impulso que desde el legislativo pues intenta, ¿no? Que todos hagamos o compartamos esto, pero Mm, realmente es nuestra obligación y así tiene que mm, ser. Pero es difícil si no nos forman para esto, es decir, es difícil y es terrible. Mira, ahora mismo, el año pasado, que sí que lo estuvimos viendo y estudiando a raíz del tema de la ley nueva y demás, no había universidades, creo que ahora ya hay dos, que han metido dentro de lo que es el programa de derecho asignaturas que tienen que ver con más o con negociación. Hasta ahora, las pocas que había asignaturas eran siempre optativas. Eso significa que el número de estudiantes que accede a esa formación es muy pequeño. Porque si mm. no tenemos difusión, si no hay un empuje, ¿no? Si realmente no estamos, bueno, pues esto siempre se va a quedar como, ¿no? Como, bueno, pues para en un segundo plano. Y yo creo que ese esfuerzo de las universidades también es muy importante, porque a veces, por ejemplo, bueno, pues he estado colaborando con la Universidad de Alcalá hace ya 2 y 3 años atrás en un programa que ellos tenían, que era un programa de educación de cultura para la paz dentro de la Facultad de Derecho, que era un programa muy bonito financiado por la Unión Europea, y ahí sí que hemos hablado de mediación, de colaborativo, y que es cuando realmente es muy bonito, porque cuando tú explicas si tienes contacto con estudiantes de derecho, ¿no? Y de repente, no todos, es verdad, pero ves que hay algunos que se les encienden los ojos, ¿no? Y que de repente Mm. dicen esto que me estás contando, ¿cómo puede ser?
Y es claro, pero si no tienes esa oportunidad, ¿no? Esa conexión o esa información, es muy difícil que se accedan, ¿no? Los jóvenes abogados a tal que además son, pues eso, ¿no? Con la energía del empezar, ¿no? Mm, Del ejercicio y tal, son muy, muy contenciosos y tienen mucha, mucha vitalidad, mucho tal, y siempre van ahí. Pero es mm, fundamental que se formen, porque además, fíjate, en realidad el colaborativo es una metodología, es una herramienta más. Esto no significa que si yo soy colaborativo ya no puedo ser nada más. En mi caso, bueno, pues porque pues por decisión propia renuncias a una parte del derecho que tiene también su coste, pero en beneficio de que yo quiero vivir de otra forma. mm, El ejercicio de la abogacía es un mm. ejercicio de una profesión que es duro Sí. a todos los niveles, pero a nivel personal también. O sea, Mm, mucho estrés, mucha incertidumbre de todo tipo, ¿no? Estamos sosteniendo todo el tiempo el conflicto a los clientes, estamos en batalla con el contrario, con el juzgado, con el fiscal, con el servicio psicosocial, ¿no? Hay que estar muy fuerte y hay que y llega un momento en que, bueno, ves que esto, bueno, que nunca es ganar, sobre todo en familia. Yo no he visto a nadie que gane realmente, porque mm, incluso aunque te puedan resolver a tu favor cuestiones ya, jurídicas, el mm. derecho de familia no es jurídico. O sea, la mayoría de las cuestiones de familia son metajurídicas. Es decir, Emocionales, sí. claro, al final, Sí, y en el juzgado no te pueden dar solución a ya. otras cuestiones que tú sí Sí, puedes dar solución desde el despacho y desde el acuerdo, ¿no? efectivamente. Bueno, pero retomando un poquito algo que acabas de decir, de, bueno, que únicamente en dos universidades están incluyendo alguna asignatura referente a los MASC o métodos Mm. de solución extrajudicial de conflictos o de negociación como asignatura obligatoria. Según tú, estas metodologías les pueden venir bien a las personas que solamente quieren ser abogados contenciosos. Toda la formación, es lo que te decía, desde mi punto de vista, al final los abogados, ya no digo familia, ¿eh? En cualquier ámbito, trabajamos con personas. Sí. O sea, una persona, claro, o sea, derecho laboral, Mm. personas. Te En quiero mercantil también. claro, o sea, son empresas de Es- personas, Claro. pequeños empresarios, empresas familiares. O Estamos incluso trabajando, grandes. O sea, claro, hay al casos en final. Estados Unidos en que los grandes acuerdos se hacen dependiendo de cómo se lleven los CEOs. Si Claro, se llevan bien los CEOs o saben negociar, los eso acuerdos son es. más fáciles. Pero en cambio, si no se llevan bien o se caen mal, el acuerdo es mucho Claro. más difícil. Es con lo más Penal, difícil. Penal también, obviamente. penal. Te Mm, quiero decir que al final, yo por eso te digo, o sea, el derecho va de personas y de acompañar ¿no? Con una idea, ¿no? De justicia, de defensa, ¿no? Con muchos valores muy, muy, muy importantes detrás, pero en el trato, en tu despacho, ¿cómo no te va a venir bien saber negociar? ¿Cómo no te va a venir bien identificar emociones en tu cliente, sea en el ámbito que sea? ¿Cómo no te va a venir bien conocer fórmulas de comunicación no violenta? mm, Es decir, todo lo que nosotros, ¿no? Que estamos formándonos y que son herramientas que nosotros específicamente trabajamos todos los días en colaborativo, esas son herramientas que tú tienes en tu despacho, que luego las puedes aplicar a una cuestión o a otra. Pero si tú mm. estás trabajando o estás negociando, haciendo una negociación tradicional o una negociación de un contrato con otro compañero, estas herramientas, el hecho de conocer y de saber diferenciar entre posiciones, intereses y necesidades, entre es que te vienen Fenomenal. siempre bien, o sea, siempre Mm, suman. sí, ¿Sabes? A eso me refiero, siempre mm, suman. Por eso yo digo que al final es una forma de conocer. Oye, también decimos, bueno, yo, no sé, en derecho mercantil no he llevado nunca nada de derecho mercantil. Eso no significa que la facultad no lo estudiara y está bien que lo estudie, te quiero decir, ¿no? Porque ahí al mm, final es una base de todo. Dentro de esa base de conocimiento jurídico, aparte de lo que es puramente procesal, que también.
Bueno, ¿por qué no? Un mínimo, ¿no? de esto, de negociación, por lo que tú estás diciendo, que me parece muy interesante la pregunta, ¿no? La apreciación. Es que no es solo para los que no quieren ir a tribunales, ¿no? Porque esta es otra, es que parece que somos un poco flojos, ¿no? Sí. De los abogados que no quieren ir a tribunales. Bueno, yo ya he ido a tribunales, ya sé lo que es. Mis familias no lo saben, pero yo cuando cierro un acuerdo. Y mira, hoy he firmado un acuerdo en notaría y cuando hablaba con la clienta al final, que estaba súper contenta porque ha sido un proceso difícil y tal, no, y yo decía por dentro, "Uf, tú no sabes la que yo te he librado, ¿sabes? O sea, Pero, no me ol- refiero a yo de librarte yo, sino de entrar en el proceso y le he agradecido además el hecho ¿no? de que son procesos que son difíciles, ¿eh? Y a nivel personal son muy intensos, mucho más casi que cuando estás en otro tipo de negociación, porque claro, en el equipo estás... ¿cómo son? ¿Cómo son los procesos? Los procesos que tú has vivido, ¿cómo son? Porque hay, es decir, las personas, evidentemente, tú recibes a familias, a parejas normalmente en crisis, ¿no? Ujú. Y se quieren divorciar, pero quieren hacerlo por las buenas, ¿no? Entonces van a un abogado para hacerlo por las buenas y tú les ofreces el derecho colaborativo. Bueno, sí, a veces vienen los dos, a veces viene uno, y entonces dentro de ¿no? Cuando yo les explico, bueno, dependiendo del tema que sea, pero bueno, normalmente son divorcios, también algunas herencias, pero en Mm. divorcios, que es el grueso que yo he hecho en colaborativo. Pues la forma de entrar es o te viene uno y tú le cuentas el colaborativo, le ofreces, ¿no? La posibilidad de trabajar en este proceso colaborativo, de forma que es la persona quien a su marido o a su mujer le dice, oye, me han hablado de esto, yo ya he hablado con una abogada que sí que está acreditada en colaborativo y podríamos hacerlo. Bueno, pues hay abogados, pues las asociaciones tienen listados, el Colegio de Abogados de Madrid también tiene un listado, por ejemplo. Sí, nosotras, o sea, la CF tiene un listado de abogados Claro, colaborativos, la vuestra, la Asociación de claro, Madrid también tiene también lo tiene, un por eso te digo que listado. las Ujú. asociaciones y los colegios tienen listados de abogados colaborativos por especialidades y tú puedes acceder ahí. A partir de ahí, si los dos están de acuerdo, pues entonces empezamos a primero hablar los abogados, ¿no? Los compañeros. Es muy importante este trabajo entre compañeros y a mí, aparte de que creo que el servicio es mucho mejor para los clientes me refiero, y de que tienes muchas más posibilidades de llegar a un acuerdo. Ahora hablamos de eso también. Pero a mí lo que más me emociona del cambio y en lo que más he notado, y por eso estoy totalmente entregada al colaborativo, es porque he tenido o tengo una relación profesional con compañeros desde un lugar que nunca antes lo había tenido. Y para mí eso es maravilloso. Es decir, que por primera vez en este formato tengo compañeros, porque hasta ahora, aun de mutuo acuerdo, eran contrarios. Y sin Ajá. embargo, aquí no. Ese cambio cambia el proceso, cambia tu forma de trabajar, cambia el ánimo, ¿no? Y por supuesto beneficia al proceso, pero también a ti, que muchos, como decíamos antes, ¿no? Es una profesión muy dura, es una profesión muy de batalla todo el tiempo, de estar. Por primera vez estás sentado con un compañero en el que no tienes que guardarte información por si acaso, en el que no te estás protegiendo para ver si te pegan alguna puñalada ¿sabes? De que te hagan alguna jugada, de que no de que es transparente, porque no vas Ujú. ahí, no tienes puerta de atrás, o sea, no tienes la posibilidad, ¿no? A mí la renuncia a tribunales, que a veces se cuestiona, ¿no? Mm. A mí me parece fundamental, porque esto cambia tu forma de negociar. No tienes posibilidad de cerrar ¿no? Y decir, bueno, pues cerramos la negociación y nos vemos en tribunales. Esa puerta no existe Claro. y el proceso es confidencial. Con lo cual, aquí se trata de sentarnos los dos compañeros y decir, bueno, tenemos esta familia, a ver cómo les podemos ayudar de la mejor forma posible para todos. Foco Mm. en los menores. Mm. Intereses y necesidades de todos. Todos tienen que salir bien. Esto no es contra, si mi cliente
a ver si qué tiro, ¿no? No, no se trata de tirar para tu cliente, se trata de resolver lo mejor posible y que todos están bien, porque eso te garantiza después que el cumplimiento sea Se vale, cumpla. ¿Y que se cumpla, sí. qué te iba a decir? Entonces, o sea, ¿qué diferencia destacarías tú entre un proceso puramente de mediación, o sea, o con un solo abogado, ¿vale? Y un proceso colaborativo. Vale. La mediación la vamos a aparcar, porque en mediación no somos abogados. Y aquí este es el más de los abogados, porque sin abogados colaborativos no hay más, es decir, no hay proceso colaborativo. Ujú, Entonces, aquí nosotros además es que esta figura que tenemos un poco de, ¿no? de llevar el proceso y de esta responsabilidad de tenerla, yo creo que es una oportunidad realmente para la abogacía, porque es un servicio más que puedes ofrecer en tu despacho. Es decir, tú haces la formación y estás acreditado y en tu despacho puedes ofrecer algo más, pero no te resta nada del otro. Es verdad que cuando somos mediadores no podemos asesorar y no podemos tramitar como abogados, con lo cual esa parte que tiene que ver la mediación con el colaborativo, que a veces la gente no confunde un poco, bueno, pues si mm, al final, ¿qué más da? Bueno, pues en mediación, evidentemente no puedo asesorar porque soy mediadora, no soy abogada, no puedo tramitar después, en el caso, por ejemplo, mío de los divorcios, separaciones y divorcios, no puedo llevar los convenios después a legalizarlos y eso es algo que la gente, una vez que está contigo, quiere hacer. La parte relación, mediación, abogacía colaborativa o proceso colaborativo es que los mediadores, si están acreditados también en colaborativo, pueden actuar dentro del equipo como facilitadores de la comunicación. Y tengo que vale. decir que en los procesos, no todos los que he llevado, hemos tenido la suerte de contar con un mediador, pero en aquellos en que hemos contado con un mediador, se Cambia. nota, beneficia el proceso, facilita el trabajo, a nosotras las profesionales facilita al final la comunicación en las reuniones grupales, que no siempre son fáciles, porque son reuniones en las que tienes que mantener mucho el equilibrio, porque tú tienes que acompañar a tu cliente, eso está claro. No somos neutrales, nosotros no somos terceros neutrales, nosotros somos abogados y yo defiendo a mi cliente. Otra cosa es que yo trabaje con mi cliente o mi clienta antes de las sesiones temas de comunicación, de cómo lo vamos a presentar, de cómo, ¿no? Un poco de las bases que van a facilitar el que podamos hablar. Y que tú estás allí con ellos y que en un momento de bloqueo, en un momento, ¿no? Tú puedes echar un cable y facilitar también. Pero si tienes a alguien que como el facilitador de la comunicación, que suelen ser mediadores de profesión, también que solo atienda a la parte emocional y de comunicación de las personas, eso facilita muchísimo. Porque tú, cuando estás los cuatro, pues tienes que estar atendiendo a tu compañera, al de enfrente, al cliente de ella y al tuyo a la vez. Si la comunicación ya tienes a alguien que lo va, ¿no? que va a atenderla, es mucho mejor. Y de hecho, en alguna ocasión hemos tenido algún caso, pues mira, hubo un caso que tuvimos que en una de las sesiones se descontroló mi cliente, además era, y bueno, pues tuvo un arranque de mucho enfado. De eh, ira, ¿no? sí, total, no se controló en absoluto. En ese proceso teníamos a nuestro compañero Jesús Muñoz, que también es colaborativo y he colaborado con él en varios casos y lo teníamos ahí. Y si Jesús no hubiese estado, igual hubiésemos, no sé si hubiésemos podido reconducir la situación, porque fue una situación bastante difícil en la que yo era mi cliente, pero claro, estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues estás a su lado para intentar, pero hay momentos en los que por mucho que intentes, ¿no? Tuvimos que parar la sesión, tuvimos que salir. Y bueno, pues el facilitador de la comunicación hizo un trabajo fuera de la sala con él, luego hizo con la otra parte y luego, bueno, pues decidimos
volver, bueno, cerrar, pero cerrarla de forma conjunta, que no fuera tan abrupto, ¿no? El que Mm, fuera, que en principio dijo, me voy, cierro, no quiero esto, esto es horrible, lo estoy pasando fatal en el proceso, o sea, era un poco como, ¿no? En esta situación de decir, no puedo más, me estoy bloqueado, este proceso es muy difícil, es muy intenso emocionalmente para mí, estar delante de la persona con la que yo me estoy divorciando, hablando de estas cuestiones en las que estamos muy enfrentados, en las que siempre terminamos discutiendo, y bueno, pues pudimos cerrar la sesión, pudimos cerrarla, además, bueno, la cerró el facilitador, se disculpó en ese momento, ¿no? Por ese arranque y tal. Y bueno, dijimos, vamos a ver, hicimos un trabajo después, la semana siguiente, cada uno con nuestro cliente. Los dos estaban de acuerdo en que después de las disculpas y tal, bueno, pues que podíamos seguir y finalmente continuó el proceso y terminó en acuerdo. qué bueno. Es muy importante. Por eso te digo que yo siempre que puedo incluir un facilitador de la comunicación, porque luego si tienes, yo qué sé, pues ha habido también otros terceros neutrales que han intervenido, por ejemplo, en temas fiscales. Ujú, Si estamos haciendo dentro del divorcio, estamos negociando también la liquidación de ganancias, por ejemplo, o el reparto de bienes comunes o tal, pues ahí muchas veces pues un asesor fiscal también da mucha luz. claro. Y hemos tenido en ocasiones que en alguna sesión, bueno, pues hemos compartido como al final lo que te decía, como el proceso es transparente, oye, esto es lo que tenemos, estos son los primeros acuerdos, pero realmente a nivel fiscal estos acuerdos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y hemos tenido también en estos en un par de casos, y bueno, pues también te arrojan luz y facilitan, ¿no? Porque si yo estoy muy empeñada en una cosa, pero luego veo que fiscalmente, Claro, no, pues igual, ¿no? Abre opciones, ¿no? Siempre la información es buena en estos procesos. eso Entonces, con está esto con la claro. mediación, que me preguntabas, esto de la mediación, pero luego, ¿qué se diferencia de la negociación tradicional? En negociación tradicional, lo que te decía antes, el cliente viene, te deja su mochila y dice, ala, habla con el otro abogado a ver si hay suerte y no vamos a juicio. Y ahí ya está. Es decir, es una comunicación entre el otro letrado, que está con el tira y afloja, y tu cliente sí o no. Esto es ¿no? Lo que se trata. Aquí no, aquí estamos en equipo. Son Entonces, las personas las que deciden y sí, las que las que deciden, hacen el proceso. eso, son protagonistas del proceso, porque además, fíjate, es bonito porque no solo hablo, o sea, tenemos reuniones con tu cliente, con los profesionales, o sea, con tu compañero y luego los cuatro. Mm. Entonces, al final, el propio proceso, lo que es el sistema, ¿no? Porque es un sistema que al final, pues tiene una serie de reuniones que tú vas haciendo, pero al final es flexible también. Y son los abogados los que van diciendo un poco, ¿no? Pues la agenda de temas que trabajamos, qué tal. Y eso te permite que el propio proceso haga que los clientes vayan elaborando las cosas. Es decir, que no ¿A qué es, te refieres pues con porque eso? desde que yo hablo con mi clienta y hablamos de un tema, por ejemplo, no que hay que Ujú. resolver, custodia, yo que sé, lo que sea. Después esto lo comparto con mi compañera y voy viendo lo que la otra parte, ¿no? Qué intereses tiene, qué necesita, qué tal. Y me dice, sí, pero es que esto sí, pero es que tiene miedo a, ¿no? Ahí compartimos mucha información ya entre Mm, las abogadas. Esto yo me lo llevo y preparo la sesión para la sesión de cuatro. En todo este tiempo, el proceso hace lo suyo, es decir, que a nivel personal la gente también va procesando. Es decir, que no es, claro. oye, que te doy cinco, que me das cuatro, que quieres cuatro o no quieres cuatro. Mm, Esto es, oye, mira, pero date cuenta que la otra parte tiene este miedo, que además también, oye, ¿no? Es comprensible, ¿no? Y es mucho mm. más fácil ir elaborándolo y que luego en las reuniones comunes lo puedan expresar, porque las reuniones son un lugar seguro en el que se encuentran y al final, bueno, pues hay sesiones muy intensas. Mm. Pero bueno, mira, uno de los que terminamos los últimos, que fue especialmente un poco largo, porque teníamos una dificultad importante, porque en el divorcio teníamos una familia con dos niños que tenían discapacidad y, y claro, elaborar la custodia, las tareas familiares, bueno, fue un proceso muy intenso, precioso, muy bonito, pero muy intenso.
Y bueno, pues quedamos una semana sí, una semana no, para ir trabajando nosotras, para ir trabajando con ellos. Fue una agenda larga. Y al final nos decían, oye, pues que pues a mí ya me había acostumbrado ¿no? Y me gustaba venir a las sesiones. Y eso es como, porque nos servían, porque decían, es que en casa no podemos hablar porque terminamos discutiendo. Sin embargo, cuando venimos aquí, sí que estamos, ¿sabes?, tranquilos de que si nos vamos a poner a pelearnos, ¿no? A tal, vosotras vais a estar ahí, ¿sabes?, para que no se produzcan Mm. situaciones violentas o muy tensas, pero nos permitimos escucharnos. Y luego permite salir, sacar muchas opciones que a veces no se hablan porque dices, esto es, ¿no? Pues esto va a ser una tontería, le va a parecer mal, ¿no? Y hay mucho juicio ahí. Y sin embargo, desde ese lugar decir, estamos tranquilos, estamos seguros, sentiros libres de poder, porque contra más opciones tengamos, más posibilidades hay de acercarse. Son Eso los es motivos. muy importante eso que dices porque realmente una de las claves de este proceso es que las personas se sientan a hablar, pero el entorno, el contexto es muy importante y el contexto suaviza y además facilita ese diálogo, porque además las personas, después de ese trabajo que hacéis las abogadas, saben, han podido procesar eso que quieren decir, que igual no lo sabían previamente. Vosotras ayudáis a que eso lo verbalicen, lo puedan expresar de forma tranquila, que la otra persona lo escuche y que por tanto se establezca un diálogo, ¿no? A raíz de esto, me gustaría saber, o sea, vosotras usáis el método Harvard, ¿no? De negociación, con lo cual, antes de las reuniones grupales de equipo no, grupales, eh, preparáis a las personas haciendo ese trabajo de indagación, imagino, ¿no? Sí. Y Eso es. ahí, Por eso te ahí, decía que el proceso para las personas que participan en él es intenso, tú lo vas guiando, pero luego facilita mucho. Y fíjate, hay un beneficio casi colateral ¿no?, del proceso que yo veo. Y es que, como hemos hablado mucho, porque hay cuestiones que pican, ¿no? Hay cuestiones que no gustan, hay cuestiones que son difíciles, que no se atreven a hablarse ni siquiera cuando uno está casado y no se está divorciando. Pues imagínate en ese momento. mm, Pero bueno, hay cuestiones determinadas que también yo he trabajado con clientes, ¿no? Oye, es que yo quiero, pero ¿cómo digo esto? Dilo tú, ¿sabes? mm, Dilo tú mejor. No, yo te acompaño, te voy a facilitar, ¿no? Voy a sacar el tema, ¿no? O sea, es decir, que tú haces ese trabajo de acompañamiento y de apoyo, y no solo antes, en el previo, sino también. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final la gente se da cuenta de que aun estando en una situación crítica, en este caso pasar de ser pareja a ser solo padre, ¿no? Eso es una transición. Y yo creo que el proceso es un poco ayuda a ese ritual, ¿no? De cierre de una parte y de apertura de otra. ¿Por qué? En el caso de familia de divorcios, yo lo veo muy claro, porque empezamos como pareja y tenemos que terminar como padres. Durante todas estas reuniones y este trabajo que se hace, que no solo hablamos de lo jurídico, sino que hablamos también, ¿no?, de eso, de miedos, de cuestiones que uno no se atreve a decir o a no decir o tal, este proceso al final lo que facilita es, bueno, soy capaz de hablar de temas difíciles, es verdad que con los profesionales, pero les da la seguridad y podemos aprovechar también para hacer un trabajo a futuro, es decir, de que sean capaces de a futuro sentarse y escucharse. Porque ya lo están practicando. Porque lo ya normal está. cuando te estamos divorciando es que hasta aquí hemos llegado, ya está, y ya no quiero hablar más contigo porque discuto todo el tiempo, porque no vamos a llegar a acuerdo que nos ayuden ellas, ¿no? Eso está muy bien, porque nosotros para eso somos los profesionales y los que tenemos que ayudar. Pero es verdad que durante todo el proceso, ¿no?, este ritual de cierre de uno e inicio de otro tipo de relación, podemos facilitarlo. Ahí lo que me decías antes, ¿qué herramientas? Pues, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en algunos casos hemos incorporado herramientas, parte de contratos conscientes dentro de los propios convenios reguladores, y hemos trabajado con ellos y hemos hablado cómo vamos a hacer o cómo vamos a plantearnos cuando surjan cuestiones nuevas, inconvenientes, desajustes, desencuentros, porque a lo largo de la vida de una familia
quedan muchos años de relación, quedan muchos años de niños hasta que sean mayores y, ¿sabes? Y sean independientes, es decir, hay muchas cosas que pueden pasar, que hay que decidir. Y con alguna familia hemos hecho también esta parte, es decir, bueno, pues vamos a trabajar si surge una cosa nueva. Sí, imagínate que yo te tenía que pagar esto y ahora mismo no puedo, ¿qué hago, no? Bueno, pues no te voy a no pagar, te voy a llamar o vamos a, ¿no? Y entonces quedamos, bueno, quien haya hecho formación en contratos conscientes, que también es muy interesante, pues no, pues ponemos nuestra, en este caso de ellos, bueno, pues tenían una canción, ¿no? Y entonces como que se iban a mandar un mensaje con el título y eso iba a significar que vamos a tener una conversación importante que puede provocar algo de tensión, con lo cual vamos a ir los dos, nos vamos a comprometer a ir con, ¿no? Con la capacidad de escuchar al otro, de no reaccionar, sino de escuchar. Y esto en una familia, imagínate lo que significa. Mm. O Si hemos sea sido que, capaces de, en la reunión, en una de las reuniones, dedicarle a cómo vamos a gestionar desacuerdos o cuestiones que puedan surgir y que ahora no podamos prever, es sí, maravilloso desde mi punto de vista. sí. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Ver cómo vamos a solucionar los desencuentros futuros, que los va a haber seguro, eso está Claro. clarísimo. Vale, pero en el desarrollo de los procesos, Mm. claro, imagino que cada pareja es distinto, cada persona es distinta. ¿Cómo hacéis, cómo lo gestionáis? Sobre todo en las reuniones A4, cuando las emociones toman posesión de las personas, ¿qué hacéis en Bueno, esos momentos por eso. si no tenéis facilitador de la comunicación? Bueno, pues con mucho entendimiento y mucho apoyo entre compañeras, la verdad. Es decir, yo creo que en estos procesos el equilibrio está entre acompañar a tu cliente y confiar tanto en la compañera o compañero con el que estés trabajando, que te permita en un momento determinado que las cosas se aplaquen. Es decir, que si yo veo y tengo ya entendimiento con la compañera, que el contrario, el cliente, el otro cliente, el cliente de ella, necesita algo, igual yo se lo puedo proporcionar para equilibrar. Y eso Ujú, también hay que decírselo a tu cliente, es decir, si tú me ves apoyar a la otra persona, no sientas que estoy favoreciendo o tal. Pero es verdad que a veces necesitamos no crear dos bandos y ujú. necesitamos hacer gestos y a mí eso me parece generoso, pero hay que explicarlo a tu cliente para que no se sienta, ¿no? Para que no se sienta, oye, ¿ahora qué pasa? De repente no, que estás aquí apoyando a tal y yo estoy aquí. Pero esa parte también es muy importante porque da mucha confianza al otro. Y en la vida el abogado que no es tuyo, ¿no? Va a tener esa, ¿no? Ese apoyo o ese reconocimiento en determinadas cuestiones. Y los reconocimientos son fundamentales en todas las negociaciones, tú lo sabes. Y ahí viniendo de alguien que no te esperas, ¿no? Ese reconocimiento y ese apoyo también. Bueno, la verdad es que con mucho, bueno, es que trabajamos mucho y hablamos mucho entre compañeras, nos contamos mucho, ¿no? Como vemos, como creemos, oye, pues hoy está, ¿no? Pues está de esta forma, o emocionalmente vamos un poco bajos, o estamos, ¿no? O estamos al revés, o estamos, oye, está la cosa muy, muy de pelea, ¿no? De no querer ceder, de no querer. Bueno, ahí Pero estamos. hacéis, yo qué Para eso sé, tenemos las herramientas, por eso es tan importante formarse. Por eso es tan ya, importante formarse, porque dicen, no, es que pues es igual que la negociación tradicional. ¿Qué dices? no, 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 no. Pero hacéis pausas o Sí. Mira, una de las cosas que a mí algún que me he dado ejercicio cuenta, o algo, no sé. yo la verdad es que no ha dado tal. De hecho, fíjate, varios de los que he tenido con una de las compañías con las que he trabajado hasta ahora en colaborativo han sido todos online. Ah, ¿siempre? ¿Sí? Sí, porque de hecho, pues mira, uno de los que tenemos es una pareja que es despatriados, que no viven en España y que están fuera. Y luego yo estoy en Madrid, por ejemplo, Claudia está en Sevilla y tenemos clientes de Cataluña.
Hemos tenido ya varios. Te quiero decir, y entonces, claro, eso es un formato Mm, distinto, que no tiene nada que ver del presencial. A mí el presencial me gusta mucho mm, y una de las cosas que hemos ido viendo en el presencial es lo importante que es el espacio. mm. ¿El espacio en qué sentido? El espacio en el que hacemos las reuniones es fundamental. Porque esto ¿De de tener decoración o de...? físicamente el propio despacho es muy difícil encontrar Sí. un espacio dentro de un despacho de abogados que facilite las reuniones. Que sea amigable. Hemos tenido la gran suerte de contar con uno que la sala de reuniones tenía sala de reuniones típica de toda la vida, de mesa de firma, y luego tenía un espacio de sofás. Y en ese espacio de sofás, dos sofás grandes enfrentados, y ya está, las reuniones cambiaban de, ¿sabes? De No lugar. eran tan rígidas, ¿no? No era tan rígida, fíjate, incluso es bonito también porque luego vas, cuando ya vas teniendo varios casos, vas viendo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en el presencial, eh, dejamos que elijan cómo nos vamos a sentar. Ujú. ¿Dónde me siento? Donde queráis. Y eso ya te da una información, o sea, que luego lo comentamos, ¿no? Y es verdad, o sea, hay parejas que se han sentado juntas en el sofá y nosotras en el otro, o sea, o en las sillas o tal enfrente. Hay algunas que enfrentados, hay otros que, ¿sabes? En zigzag, es Sí, decir, yo busco, yo estoy mirando al al otro abogado, ¿no? cliente, sí, o al abogado, que sería dos y dos, o al revés, o yo estoy mirando al cliente que no es mío y la compañera al mío y estamos en Ah, cruz. Es decir, que al final, y eso te da mucha información, si vienen mm, juntos, si no vienen juntos, y normalmente como se sientan la primera vez, ya no nos ya no movemos. cambia. Mm, Ya no cambia. Pero también es verdad que, bueno, que es una forma de ver cómo se sienten también cómodos, ¿no? mm. Y a mí el formato del sofá me ha ¿Te, encantado. Es te difícil de gusta? encontrar, pero sí, me ha gustado porque ya solo el sentarte, no tener una mesa delante y no estar, por mucho que la mesa sea redonda, que no te estemos enfrentados, al final es un formato que te lleva a la cabeza, ¿no? A una negociación más tradicional, a andar con papeles por el medio. ¿No? Al final es esto. Sin embargo, ahí como que cambia. O sea, tú no te imaginas ir al despacho de un abogado y sentarte en un sofá. A negociar, no. Claro, ¿sabes? No. Con el otro, ¿no? Al final es una posición más de estoy en la mesa, ¿sabes? Me parapeto aquí, tengo mi Mm, seguridad, tengo mis papeles, ¿no? Y estoy como un poco ahí, no tienes nada de esconderte físicamente, con lo cual ahí puedes leer muchísimo más si se están poniendo nerviosos, si alguien, ¿no? Si se ponen tensos. Ya no solo tienes el rostro, ¿no? Para ver en una mesa, cuando tenemos una mesa que está cortada, la información es menor. Sin embargo, estamos ahí en un espacio, incluso te puedes tomar un café o un vaso de agua, te quiero decir, ¿no? Que tienes una movilidad distinta. Pues hay veces mm, que sí, que hemos parado, oye, vamos a tal, que llevamos mucho tiempo, queréis tomar algo, vamos a, ¿sabes? Bueno, pues al final te mm. permite. Eso es una opción que, claro, yo no la había probado nunca y sí me ha Y te ha gustado. gustado. Es interesante. Y la última, un detallito. El tiempo de las reuniones depende de las parejas, depende del caso, depende de qué. Pues mira, eso hay que estar muy atento y con mucho cuidado porque la vida se te va. Es decir, que si no puedes hacer reuniones muy largas. Y las reuniones muy largas no son productivas. Llega un momento en que ya es bucle, ¿no? Y hay que saber, hombre, menos de hora y media, yo creo No. que en una de cuatro es imposible, ¿vale? Mm, Pero más de dos, te digo que yo tampoco porque entras ya en bucle y ya la gente está agotada. Y bueno, pues ya, entonces más o menos yo creo que eso, hora y media o así sería lo ideal. Una hora se queda corta porque es que somos cuatro. Entonces, claro, claro. para poder, oye, en caso de que tengamos facilitador, cinco personas. Entonces, Mm, claro, ¿no? Hay que dar el tiempo suficiente. Pero sí, más o menos mm, ahí yo creo que estaría bien. ujú.
O sea, que recomendarías el derecho colaborativo, ¿no? Hombre, lo recomendaría total, pero lo recomendaría además a los clientes, por supuesto, Ujú, porque al final al cliente creo que le das un mejor servicio. ujú, Eh, y de hecho lo agradecen mucho y lo entienden así. Y lo entienden así. Es decir, al final, pues si te, ¿qué te dicen habitualmente? Si tuviese que hacer un resumen, mm. la idea es, el proceso es muy intenso. Lo he pasado a veces regular, a veces no me apetecía nada venir a la reunión, porque depende, ¿no? Porque son difíciles, pero reconozco que es lo mejor que he podido hacer. Es decir, que cómo se ha llevado al final el resultado y el proceso me ha servido mucho. No solo para cerrar el acuerdo, que también, por supuesto, sino para el resto. Y que además, pues a diferencia de otros, tú estás aquí y luego tú con tu compañero legalizas el acuerdo, en notaría, en el juzgado, lo que sea. Es decir, que le acompañas de puerta a puerta, de inicio a fin, en todos los sentidos, tanto en la parte más de sostén, ¿no? De personal, por supuesto, información jurídica, pero también de tramitación legal. Con lo cual, el servicio para el cliente es, creo yo, mucho mejor de lo que habitualmente le podemos ofrecer con una negociación tradicional. Mm. Y luego, a nivel de compañeros, bueno, pues lo recomiendo total. Es decir, lo que te decía antes, el hecho de tener un compañero con el que te puedas sentar. Yo creo que cuando dos personas o dos mentes, ¿no? empiezan a funcionar de forma conjunta, no suman uno y uno. No son dos, es mucho más lo que se genera. 22. Claro, es más 22. energía, más conocimiento, más experiencia, es todo esto compartido. No es todo esto para mí, para ver, ¿sabes? Entonces Mm. ahí, por eso te digo que al final... Bueno, pues con el compañero o compañera con el que estás trabajando, la relación es muy bonita. Siempre nos aportamos y aprendemos los unos de los otros porque estamos compartiendo información, formación jurídica, experiencia de otros casos que te hayan pasado, opciones y demás. Emocionalmente, pues no no estás en una batalla, sino que estás mucho más tranquilo, menos estrés. Es trabajo muy intenso, te digo también, es decir, que te lleva tiempo y esa es la realidad, pero bueno, el resultado del proceso es bonito. Cuestiones que se suelen decir los compañeros, bueno, es que, no, pues temas de, es que claro, si ya, sabes, si yo lo que estoy haciendo es que no voy a tribunales, pierdo el cliente, tal. Es un riesgo. Yo confío tanto en el proceso que me parece que es un riesgo tan pequeño que a mí por lo menos me merece la pena. Me merece la pena asumir ese riesgo de que haya algún cliente, de que al final se tenga que ir a otro despacho contencioso. Y bueno, pues yo ahora, hasta ahora la experiencia que tengo así lo dice. Es decir, que La no. mayoría, No la me he mayoría llegan encontrado a acuerdo. uno, de todos los que uno es el que te decía que hemos cerrado y que dijimos, pues nada, os tendréis que ir ¿no? a otro tal. Pero no Pues, es, ¿sabes? Por eso te digo que el proceso a mí me gusta tanto a nivel profesional y como oferta de servicio de mis clientes, que por supuesto el riesgo no pone recomendadísimo. nada. Sí, 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 Bueno, tal. la última reflexión final, si quieres decir algo. Pues no sé si para los compañeros o para los clientes. Bueno, para los compañeros Para los colaborativos, compañeros, que se ¿no? Al animen, ¿no? Que no final, lo dejen. pues mira, yo creo que lo que es acreditarse es sencillo dentro de nuestro mundo, es decir, las horas que tenemos que hacer de formación y de tal son asumibles en coste económico, en coste temporal, ¿no? De número de horas y demás, es decir, que no es ponerte a hacer un máster de 2 años, de no, que no. Mm. Que igual que te decía con el tema de la facultad, que siempre va a sumarte en el despacho, hagas colaborativos o no hagas colaborativos, porque vas a aprender a hacer negociación Harvard, vas a aprender a sostener, ¿no? emocionalmente los procesos y vas a estar luego también con contactos con compañeros que piensan como tú, que entienden la negociación y entienden la vocación del servicio al cliente como lo estás haciendo tú y que compartes muchos valores y que yo creo que es un avance, ¿no? Eso, al final es una forma de innovar, ¿no? El derecho, bueno, la abogacía
tiene mucha parte tradicional y yo creo que en eso, de esto cuentan las resistencias, ¿no? Que a lo mejor tienen, pues, para algo que viene de fuera. ¿Que de dónde ha Mm. salido esto? Que es una de los americanos, que los americanos no tienen nada que ver con Europa, con nuestro derecho, con tal. Que estos soy, ¿sabes? Que son unos raros, que son tal. Bueno, realmente eh, con la ley está reconocido, con la ley 95 se reconoce el proceso y a mí eso me parece importante porque da seguridad, porque también podría ser, ¿no? Hay gente que siente un poco de inseguridad. Esto nos da la seguridad de que, de verdad, de que los números y las experiencias es que está funcionando y funciona, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, ¿por qué no? Contra Mm. más colaborativos seremos, más posibilidades tenemos de que te llame un compañero y yo siempre pregunto, ¿no? ¿Eres colaborativo? Bueno, ahora ya pregunto otra cosa, porque antes decía, ¿eres colaborativo? Sí, 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 yo colaboro mucho. Y decía, ahora digo, ¿estás acreditado como abogado colaborativo? Y entonces ya me dicen, uy, no, o sí, ¿sabes? Mm. Hasta ahora tenemos pocas posibilidades de que, pero si somos muchos y vamos creciendo, tendremos más Más posibilidades posibilidades. de hacerlo, sí. Así que nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Anabel, por habernos contado tantas cosas sobre tu experiencia, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Y desde luego yo creo que queda claro que es un proceso que ha venido para quedarse y que es un proceso muy útil tanto para clientes como para profesionales y que bueno, que también representa un poco el futuro, ¿no? De la abogacía, otra forma de ver la abogacía un poco más pacífica, si lo entendemos desde ese punto de vista. Pues nada, muchísimas gracias, Anabel. Muchas gracias a Gracias ti, por un estar placer, la aquí. verdad, es que me lo he disfrutado mucho. Pues nada, más adelante ya hablaremos cuando tengas muchos más casos y nos cuentes más cosas. Muy Vale, bien, pues un nada, abrazo. muchísimas gracias, No, gracias Anabel. a ti. Chao. Chao.